saludo, mi nombre es Grabando, estudiante de la Universidad Nacional de Distancia UNAM. Inicialmente pido disculpas de pronto por el tema de cómo se oye mi voz, pero la verdad mi computador tiene un problema al grabar un audio, un problema el cual no he podido solucionar aún. Y debido a ese problema y ante el tiempo para entregar esta actividad, pues decido grabar el video de esa manera. Espero me entiendan y pues ante todo tengan en cuenta el esfuerzo que estoy haciendo para realizar el video así. Inicialmente quiero tocar un tema muy importante referente a la actividad en cuanto refiere al problema del fenómeno del niño y la situación actual que afronta el país referente a ese tipo de problema. Uno de los principales problemas que provoca el fenómeno del niño es la disminución de los caudales de los ríos, ¿sí? Que lógicamente en situaciones de verano es notable en los grandes ríos, en los caños. Ese problema se evidencia en gran parte del país, aunque lógicamente en los ríos más importantes y las zonas más calurosas es donde se evidencia aún más el problema. En cierta manera, yo puedo asegurar que incluso en la zona donde yo me a entender, en el embalse de la hidroeléctrica Sogamoso, cuando el fenómeno del niño es fuerte, se suele evidenciar cuando el nivel del agua disminuye, tal cual como aparece en la imagen. El mismo problema que se evidencia en la imagen es algo parecido a lo que puedo evidenciar en esta zona, a cuando va disminuyendo el caudal. Y inicialmente, ¿quiénes son los afectados de esta situación? Pues en cierta manera este fenómeno del niño todos somos afectados, ya que en él interviene el recurso hídrico, pero las personas más afectadas aún de ese fenómeno son los que viven en la ribera de los ríos, ya sea que por el fenómeno del niño el caudal disminuye, o a veces aumentan las lluvias y aumentan los caudales, lo cual a veces provoca inundaciones, ¿sí? Y de la misma manera, la forma de ser afectada, la alimentación es difícil de conseguirse, y este problema inicialmente las consecuencias son muchas y todos nos vemos afectados, todos como población y como seres que necesitamos inicialmente de este tipo de fuente hídrica para poder subsistir. Y ante este tipo de problemas surge la pregunta de quiénes somos los culpables. Y en realidad los culpables somos muchos. Nosotros, como seres humanos, teniendo en cuenta la forma como de pronto tenemos nuestro estilo de vida, la forma como de pronto se suele cultivar al lado de los ríos, las talas que se hacen, las grandes empresas también, la minería, las petroleras, en sí todos somos culpables, y en cierta manera, cuando una población es culpable de lo que sucede, es también inicialmente culpa del Estado, culpa del abandono que el mismo Estado tiene a estas comunidades. Si el Estado influyera en proyectos de restauración, proyectos de recuperación de fuentes hídricas, mil formas de pronto de lograr que de incentivar a la comunidad y de ayudarlos con proyectos ambientales, de pronto el resultado podría ser distinto, o al menos se podría mitigar un buen porcentaje el problema que ocasiona el fenómeno del niño, los efectos, y en cierta manera de aún más control con las grandes empresas que explotan los recursos naturales. Todo eso en cierta manera influye. El grado de culpabilidad en algunos casos suele ser menor o mayor entre los actores, pero en cierta manera todos tenemos responsabilidad sobre este problema. Bueno, eso fue todo. Agradezco la atención recibida y espero este video haya servido de lo que se planteó en la actividad y espero haya logrado entender lo que acabo de decir, teniendo en cuenta el problema que tengo con mi computador en cuanto al audio. Muchísimas gracias.